Estimados jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que ustedes van a ver esta videofilmación. Es una clase de la cuarta unidad. Espero que ya hayan avanzado en el estudio de las primeras tres. Vamos a tratar de hacer un estudio lo más concreto que podamos porque esta es una unidad un poco larga. La cuarta unidad habla sobre la vida del derecho. Y esta vida del derecho empieza por explicar cómo se revela, cómo se hace presente ante nosotros la existencia del derecho. En la obra que les di, empieza en el numeral 1 de la unidad número 4, un subtítulo que se llama La aceptación del derecho. Pasamos a la primera. Y en la aceptación del derecho, es decir, cómo cada uno de ustedes acepta la existencia de normas jurídicas. Estamos viviendo en unas épocas de pandemia en las que se han impuesto algunas normas que se deben respetar en una forma excepcional. Es decir, estas normas no existen para todo el tiempo, solo existen para este periodo de pandemia. Y entonces todos y cada uno de nosotros, una vez que conocemos en forma pública las disposiciones de esta normativa de excepción, cómo nos mostramos nosotros frente a ese hecho jurídico, porque se revela ante nosotros una norma. Por ejemplo, el toque de queda empieza a las 9 de la noche. Todo el mundo antes de que den las 9 de la noche está tratando de buscar cómo cumplir, porque si no se cumple, esa coercitividad de la norma jurídica puede traer aparejada una consecuencia jurídica de no observar la norma. Yo les estoy poniendo ese ejemplo, pero para nosotros hay muchos momentos en los que podemos ver, sentir y admitir el derecho en nuestras relaciones cotidianas. Igual cuando compramos un producto y nos emiten una factura, el hecho de que nos emitan la factura pues no es precisamente un acto cordial, cortés, de buen gusto. El que no emita factura y hace una transacción mercantil puede estar evadiendo impuestos. De manera que así es como tenemos más concretamente la admisión del derecho como una fuerza que se impone para cumplir. Si nos tocara comprar un vehículo, si nos tocara comprar una casa, tendríamos frente a nosotros un contrato que ya tiene una forma más definida, y entonces es así como podemos aceptar el derecho. Luego vamos a ver el tema de la eficacia de la ley. En el primer punto veíamos cómo se revelaba el derecho ante nosotros, ya se los expliqué. Pero ahora, ¿cómo es eficaz? Lo que primero quisiera decir es encontrar una pequeña diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Estamos en la página número 51 del libro del doctor William López Moratalla. Ahí en el inicio del numeral 2 de esta cuarta unidad, página 51, vemos las definiciones de eficacia y eficiencia. Y él dice que la eficacia es la capacidad para lograr el efecto deseado. Si tiene eficacia o no el derecho es una pregunta. Y la eficiencia es la capacidad de poder disponer de alguien o de algo para lograr el objetivo. Por ejemplo, hay equipos eléctricos o electrónicos que tienen eficiencia. Esto quiere decir que usan a la electricidad de la mejor manera posible para alcanzar un resultado. Entonces, en la eficiencia se trata de utilizar a alguien o a utilizar a algo para lograr la eficiencia. Pero la eficacia
es que se alcance a lograr el objetivo deseado. Por ejemplo, un juez, fíjense, un juez tiene eficiencia para dictar una sentencia. Y la sentencia tiene eficacia para mantener a un preso 15, 20 años preso, porque logra ese objetivo. Fíjense la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Significa entonces ahora que si podemos preguntarnos cuál es la eficacia de una norma jurídica. La eficacia, lograr el objetivo. La eficacia de lograr un objetivo puede tener una relación con el espacio. Cuando digo espacio, me refiero a un lugar. Por ejemplo, la eficacia de estos acuerdos de limitación de las garantías, ustedes han escuchado, por ejemplo, no lo sé si ven noticias, porque muchos de ustedes tienen una especie de repulsión a eso. Algunos otros no, otros son dedicados. Pero el abogado, el futuro abogado como ustedes, debe estar muy atento. Por ejemplo, cuando el presidente dice que el toque de queda va a tener eficacia solo en determinados departamentos. Como ustedes ven, va a tener eficacia, o sea que va a lograr el objetivo solo en determinados departamentos. La norma jurídica, por ejemplo, también puede tener una eficacia en el tiempo. También, siempre dentro del mismo tiempo, puede decir que solo va a durar 30 días. También puede decir la norma jurídica que empieza a funcionar hasta dentro de un año, 6 meses, un mes, dentro de una semana, el próximo día hábil. También puede decir de la eficacia el cuándo va a entrar en vigor. También puede decir cuánto tiempo va a estar eficaz esa norma jurídica. Y una cuestión que es muy importante porque es un principio que ya tenemos establecido constitucionalmente, una norma jurídica que entra en vigencia hoy no puede tener eficacia hacia atrás. Fíjense, la norma jurídica que se dicta hoy y que se hace vigente hoy solo tiene eficacia hacia adelante, no tiene eficacia hacia atrás, porque es prohibida la irretroactividad de la ley. Una sola excepción tiene la norma jurídica en cuanto a la capacidad de ser eficaz hacia atrás, y es la norma jurídico-penal. Una ley que se dicta ahora para beneficiar a los presos a partir de este momento es un principio constitucional que puede ser eficaz hacia atrás. En cuanto a la determinación de la norma aplicable, es también un asunto de la eficacia de la norma. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿qué norma jurídica se aplica cuando hay abandono de un menor de edad? Los padres, puede ser la madre o el padre, pueden abandonar al menor de edad. ¿Cuáles son las normas jurídicas que deben aplicarse? Fíjense. En principio, el criterio de especialidad de la norma permite su eficacia, ¿verdad? Su eficacia, no su eficiencia, sino su eficacia de conformidad con lo que estudiamos, porque logra el objetivo. Serían estas las normas jurídicas que protegen a los menores, es decir, la ley de protección a la niñez y a la juventud, la ley PINA. Esa sería la norma aplicable. Ahora bien, cuando hablamos del sujeto obligado a cuidar a sus hijos, ya no estamos hablando de la norma jurídica de los menores que protegen a los menores de edad, sino estamos hablando de las normas jurídicas de familia
que obligan al padre a tener responsabilidad sobre los hijos. Fíjense la eficacia. Fíjense cómo las normas jurídicas pueden ser eficaces siempre que tengan una pertinencia para su aplicación. ¿Cuál es la norma aplicable? Sería la pregunta. Ahora bien, para interpretar la norma jurídica, en otra de las unidades les puse a leer el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que nos dice cómo se interpretan las normas. Las normas se interpretan primero en su sentido gramatical, es decir, lo que se debe entender lisa y llanamente de la forma en la que está escrita la norma. En su sentido propio, una norma que está clara no debe permitir que alguien diga, bueno, pero si aplicamos su espíritu se va a entender de una manera distinta de como está dicha. No se puede apelar al espíritu de una norma que está clara. Es decir, el toque de queda empieza a las 9 de la noche. Esa norma es eficaz en Guatemala. En Guatemala no hay horarios que se distingan ni en el norte del país, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Países en los que sí se marcan horarios distintos en sus áreas de aplicación, pues ahí tendrían una justificación del espíritu para decir aquellos que tienen un horario a las 10 de la noche y en ese mismo momento es un horario distinto en otra parte de esa república. Bueno, pues entonces ahí el espíritu puede ser apelado para su interpretación, pero no aquí. Cuando la norma es clara, no se debe apelar al espíritu. Solo cuando no es clara, vuelvo a hablar. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de los Estados Unidos de América, que para la mayoría de ustedes es común, pero igual puede ser citada Rusia o puede ser citado Brasil, que tienen diferentes horarios de conformidad a la zona geográfica. Supongamos que se dictó la norma del toque de queda a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en una región se podrá aplicar ese horario. No será en ese mismo momento que se aplique en otros, sino hasta cuando sean las 9 de la noche en ese otro lugar. Ahí, como la norma no es clara, entonces sí voy a recurrir al espíritu. El espíritu es lo que explica cómo se quiere lograr el resultado. Y entonces alguien puede justificar, bueno, ese resultado se va a obtener allá en esa otra zona en un horario distinto de cuando sean las 9 de la noche en este otro lugar. Además, también está la interpretación lógica. Esa interpretación que acabo de decir también requiere no solo de la interpretación del espíritu, sino de la lógica. Es lógico que si la ley no dijo que en otro lugar iba a aplicarse en un horario diferente, pues se tendrá que esperar que en ese otro lugar sean las 9 de la noche para que la norma se aplique. Vean, es lógico. También está la interpretación sistemática. Esta interpretación sistemática opera a través de explicar el sistema. ¿Qué sistema? El sistema de los meridianos. ¿Y cómo funciona el sistema de los meridianos? Bueno, pues porque la Tierra está dando vueltas. Su eje central es la Tierra, gira sobre su eje central y está dando vueltas. La luz del Sol está proyectada en una forma fija. Mientras va dando vuelta a la Tierra, bueno, pues van cambiando los horarios. Esa es una explicación sistémica. La interpretación histórica. También puede funcionar la historia para explicar por qué razón se está aplicando, por ejemplo, una medida tan drástica, excepcional como puede ser el toque de queda. También podemos tener una interpretación finalista. ¿Qué fin persigue la norma? Ahora bien, la eficacia de la norma jurídica también se puede explicar a partir de algunos principios. Ya dije eso al principio, pero aquí antes estaba hablando en cuanto a la interpretación. Pero la eficacia de la norma jurídica también se puede establecer a partir de algunos principios. Por ejemplo, el deber general de cumplimiento de las normas jurídicas.
Observen ustedes, ¿no tendría sentido dictar normas jurídicas si éstas no implicaran su observancia general? Es decir, que solo algunos las observaran y otros no. Indudablemente en Guatemala, por ejemplo, la gente que tiene recursos económicos bastante potentados, muy poderosos, suelen comprar a las autoridades para no cumplir con estas normas. Pero las normas jurídicas se dictan con el objeto de que sean de observancia general para su eficacia, para su eficacia. Eficacia quiere decir para alcanzar el objetivo para el que han sido creadas. También hay un principio, la ignorancia de la ley. Vamos a ver si creo que, a ver, ¿cuáles son los presupuestos? Sí, vamos a ver. Los presupuestos de la eficacia. Muy bien, vamos a adelantar ahí en estos presupuestos de la eficacia. Otro principio es el llamado ignorancia de la ley. La ley va a ser eficaz, va a tener eficacia aunque la ignore el individuo. El individuo no puede decir, yo no sabía que eso era delito para ser disculpado, para no aplicarle el resultado de la ley. No se puede alegar ignorancia de la ley para restarle eficacia a la ley, para permitir que la ley alcance su objetivo, no se puede alegar. El incumplimiento de las normas jurídicas trae consigo una sanción. Esto es muy importante como principio que ustedes lo registren en su mente. ¿Cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la norma? En la inobservancia de la norma, el que no cumple la ley, lo que va a tener como consecuencia es una sanción, un resultado. No cumplir, no observar la norma jurídica a lo que se está obligado va a tener como consecuencia una sanción. En estas infracciones, fíjense, la infracción de la norma, vamos a ver, cuestiones sobre la aplicación de la norma jurídica. Sí, muy bien, aquí creo que estamos en cuestiones sobre la aplicación de la norma jurídica. Si uno no cumple una ley, lo que está haciendo es infraccionarla, no cumplirla, quebrarla, no respetarla. Esto sería una infracción de la norma. Se presenta como un acto contrario a las normas imperativas y prohibitivas. Cuando uno comete un acto con el que no se respeta la ley, eso es nulo de pleno derecho. Por ejemplo, si yo tengo que comprar una casa, un bien inmueble, por disposición de la ley a través de una escritura pública, y la compro a través de un papelito ahí que no sea una escritura pública, no va a haber eficacia de la norma jurídica, porque la eficacia obliga a hacer un acto solemne, va a ser nulo de pleno derecho. Ahora, hay otros actos que se cometen en fraude de la ley, es decir, se vicia la disposición de la ley, se utiliza una forma legal aparentemente, pero para conseguir un resultado prohibido. Por ejemplo, aquel que compra una factura para poder demostrar que tuvo gastos de IVA y justificar que entonces no paga sus impuestos, los impuestos que correspondan. Fíjense cómo se utiliza el fraude de la ley. Se usa una factura que es legal, la factura que es legal, con el objeto de evadir los impuestos. Ahí se está cometiendo un fraude de la ley. Indudablemente hay fraudes de ley que están tipificados como delitos y hay otros fraudes de ley que no están tipificados como delitos. Recordarán algunos de ustedes y les cuento a los que no lo saben. La señora Sandra Torres, esposa del presidente Colón, en su oportunidad quiso ser candidata a la presidencia,
pero siendo esposa del presidente no podía ser candidata. La señora, en fraude de ley, se divorció del presidente. Por supuesto que es legal divorciarse, pero el objetivo que perseguía era fraudulento a la ley. Aunque eso no es delito, divorciarse para ser candidato, pero la eficacia de la ley ahí no va a funcionar. No puede evadir los resultados de otras normas prohibitivas usando estas argucias. Luego tenemos, decía yo, quebrar la ley puede traer consigo o una pena, si es delito, o el incumplimiento de la norma no observada si no es delito. También puede traer o pueden existir mecanismos de eficacia de la ley cuando hay sanciones para reparar. Por ejemplo, si un ciudadano impacta con un vehículo a otro por una imprudencia del que va conduciendo el vehículo y este que ha causado un daño decide repararlo, bueno, pues entonces ahí la norma jurídica ya no se va a apelar para su sanción porque está reparando el daño. Estas sanciones pues son reparadoras. Igual puede consistir en sanciones neutralizantes. Por ejemplo, hay delitos, fíjense, que solo se pueden perseguir a instancia o por decisión de la persona afectada. Si la persona afectada no acude con el juez a pedir que se haga efectiva la norma, entonces no se va a aplicar. Este es un efecto neutralizante. Los delitos en contra del honor, por ejemplo. Si la persona afectada en su honor no va y reclama a un juez que se sancione a quien lo ha afectado, pues entonces hay una acción neutralizante. Ahora nos toca pasar al numeral 3, que es, aquí creo que vamos a la legalidad. Digamos, nos toca en el numeral 3 de esa cuarta unidad hablar de la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. El autor dice o ha recogido una definición de legalidad y dice que legalidad es el principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de los hombres. A ver, esto es así. Se entiende por principio de legalidad aquello que está dispuesto en una norma jurídica de cumplimiento obligatorio, de observancia general, de obligado cumplimiento. O sea, no es un consenso entre las personas. Digamos, en este momento, usar mascarilla, para ponerlo como un ejemplo, no es un consenso de la gente, sino es una disposición del Estado, de quien dicta las normas en el estado de calamidad, en este caso el presidente. Si yo no uso la mascarilla, porque hay alguien que se le ocurre decir, no uses la mascarilla, pues no, eso, la legalidad es lo que está dispuesto en las leyes. Por cierto, los funcionarios públicos solo se pueden conducir si hay normas jurídicas que les dicen cómo comportarse, entrar a las 8 de la mañana a su trabajo, o así como ahora se modificó y la entrada de los empleados públicos es a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana quedó, y la salida creo que quedó a las 3 de la tarde. Fíjense cómo ahí no es a la hora que se le ocurra a alguien, no es un consenso. La legalidad es precisamente la descripción escrita pública de obligado cumplimiento que tienen las normas jurídicas. En cuanto que la legitimidad se define como la cualidad de ser conforme a un mandato legal
a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. Es legítimo, por ejemplo, que cuando ustedes lleguen a la iglesia, a donde ustedes van, sigan el rito que se establece eucarísticamente en su iglesia. Persinarse frente a una iglesia será legítimo para un creyente católico. A lo mejor las alabanzas podrán serlo en un evangélico. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, es legítimo, aunque también sea legal, ir a votar todos el día de la elección. Y el que obtiene la mayoría no solo gana por disposición de la ley, sino que por legitimidad, porque efectivamente está obteniendo la mayoría. Para distinguir legalidad de legitimidad es bueno leer lo que dice este libro. Y dice este libro, es una diferencia esencial en un Estado democrático de derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley, es decir, generan una obligación jurídica. La legitimidad forma parte del orden de la política, la discrecionalidad dentro de la legalidad y también dentro de la ética pública. Por ejemplo, no se vuelve legítimo pedir un préstamo que es legal para atender los impactos de la pandemia y luego utilizar esos recursos para otros fines. Bueno, pues no será legítimo porque no fue determinado para ese fin la obtención. Vamos ahora a hablar de la seguridad jurídica. Este ya es el cuarto punto de nuestro tema. Número 9, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que se entiende y se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como de su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce o publica como en su aplicación, y representa la seguridad de que podrá conocerse lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. Este tema de la seguridad jurídica indudablemente tiene detrás de sí valores éticos. Ya voy a hablar de qué son los valores éticos. Lo que deseo indicar es que hay seguridades jurídicas que benefician o que deben beneficiar a un grupo según el valor que la sociedad le dé a esa norma jurídica. Yo he hablado en otros casos, creo que este es un buen caso también de traerlo a cuenta, que las mujeres deben tener seguridad jurídica de que si un sujeto les causa una violencia derivado de la superioridad que le da al hombre la fuerza física, por ejemplo, o la fuerza económica, o la fuerza psicológica, aprovechándose de las relaciones de poder que se dan adentro del seno de la familia, o también del seno del trabajo, o aquí en la Universidad de San Carlos, a partir de la diferencia de poder que hay entre profesores y estudiantes, en este caso mujeres. La seguridad jurídica es aquella situación que permite tener la certeza de que si se es objeto de una lesión, se va a poder obtener una sanción. Igual deben tener seguridad jurídica los campesinos que están empobrecidos, que
¿Cuál es su seguridad jurídica? Que les van a pagar el salario mínimo. Que si no tienen tierra y la piden en Fontierra, van a alcanzar la tierra. Indudablemente, este tema de la seguridad jurídica no lo han utilizado mucho los sectores vulnerables, los más vulnerados. Los que más usan este concepto de la seguridad jurídica son precisamente quienes causan grandes problemas en el país. Los hambreadores, los patrones que no pagan los salarios justos, los que violentan los registros públicos para inscribir propiedades que no les pertenecen, ellos resultan reclamando la seguridad jurídica. Ahora pasamos a lo que es el derecho natural. Este es el numeral 5 de esta cuarta unidad. Fíjense, jóvenes, que esta es una vieja discusión, una muy vieja discusión. La cosa es que hasta ahorita, en los puntos que hemos abordado, ustedes pueden sentir, pueden percibir, pueden tener claridad de que estamos hablando del impacto que causan las normas que crean los hombres. El Estado moderno se integró con tres grandes poderes: el poder legislativo, que es el que crea las normas jurídicas; el poder ejecutivo, que es el que trabaja con esas normas jurídicas creadas por acá para administrar el ordenamiento jurídico, y si se violenta ese ordenamiento jurídico puede llevar a los ciudadanos para que el otro alto organismo del Estado, el judicial, juzgue a las personas que no han observado este derecho creado por el legislativo. Fíjense qué interesante, porque estamos hablando solo de las leyes creadas por el hombre. Sin embargo, de hace mucho tiempo atrás existe la consideración de que hay unas normas que no necesitaban en forma expresa a las normas jurídicas para reconocer su existencia. Ahí les va. Por ejemplo, la humanidad tiene derecho a sobrevivir, a que siga presente la humanidad por todos los tiempos, haya o no haya una ley jurídicamente válida creada por los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico. No hace falta para proteger la vida. Este razonamiento ha venido desde tiempo atrás. En un tiempo muy lejano se estimó que estos derechos naturales los daba la divinidad, es decir, un poder superior, espiritual, superior al hombre, Dios. Eran leyes divinas. Sin embargo, el derecho natural vino cambiando de ser de la idea de que eran disposiciones divinas de Dios. Pasamos a algunos autores que ya vieron al derecho natural como una circunstancia a la que se puede llegar a concluir sobre su existencia sin necesidad de pensar en la figura divina de Dios. Es decir, es natural que la especie se defienda. Efectivamente hay quienes dicen: no, licenciado, lo natural es que la especie se extinga, dicen algunos, ¿no? Lo natural es que se maten estos individuos unos con otros. Si quedaran libres, se matarían. Bueno, aunque tengan normas jurídicas, se sube un bandido a un autobús a asaltar y si alguien le hace mates, pues lo mata sin ninguna reserva. Estamos hablando entonces de una circunstancia que permite el razonamiento. Y entonces con el razonamiento empezamos a valorar
que hay algunas circunstancias naturales que nos pueden obligar a crear normas jurídicas. Ahí les va la pregunta. ¿Es natural cuidar a los niños? ¿Es natural apoyar a los que tienen capacidades diferentes, especiales? ¿Es natural cuidar a las mujeres de la diferencia de fuerza que hay entre el hombre y la mujer? ¿Es natural cuidar a los trabajadores según su diferencia entre trabajadores y patronos? Fíjense estos razonamientos. El derecho natural ha ido cambiando. Aquí en la obra nos parece muy interesante destacar algunos trozos de texto que le van a servir para sus preguntas. Fíjense, el derecho natural es una concepción moral. El derecho natural pareciera que no requiere de la norma jurídica para percibir su existencia. Ese derecho natural puede ser el impulso, puede ser lo que favorece, puede ser el valor, fíjense, el valor jurídico que le demos a una situación que nos llega por el razonamiento para que lo hagamos norma jurídica. Pero aunque no sea norma jurídica, ese derecho ahí está inmanente a la humanidad. Les decía, es el derecho natural una concepción moral muy general, creada ante todo para refutar, para contradecir el escepticismo moral. Escepticismo moral es eso que les dije al principio. Alguien me dice, no, licenciado, usted está equivocado. La verdadera naturaleza de los individuos humanos es la podredumbre, es la mentira, el engaño, la traición, la muerte, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, ese tipo de desviaciones mentales se van adquiriendo por las circunstancias de la propia realidad social. Entonces fíjense cómo empieza a trasladarse desde circunstancias divinas a razonadas. Esta idea del derecho natural en ética ha tenido una historia muy larga, dice el texto, y variada, tanto que de hecho es difícil identificar los elementos esenciales de una ética del derecho natural. Entendida la ética por hacer bien las cosas normales. Las anormales, pues no, eso ya no sería ética, porque lo anormal, lo que resulta contrario a la naturaleza, pues entonces lo vamos a valorar éticamente distinto. Para tener en cuenta parte de esta variación y también para mostrar que siguió siendo relativamente constante, el informe más útil será esbozar el desarrollo inicial de la idea del derecho natural y pasar entonces a considerar algunos aspectos distintivos de los planteamientos modernos. De este modo, y esta es la parte que me puede interesar mucho, estoy en la página 55, de este modo podremos tener en cuenta tanto la pluralidad de la tradición jus naturalista, así como el carácter abstracto y general a retener la idea del derecho natural para considerar sus fines más estables. Una implicación importante de reconocer la necesaria generalidad del derecho natural está en su limitado valor como ética práctica, en el sentido de proporcionar máximas específicas para la dirección de la conducta humana. La idea del derecho natural no proporciona atajos al razonamiento moral. Sé que este conjunto de palabras pueden desorientarlos, pero espero reorientarlos ahora mismo. Quiere decir que en la realidad jurídica existen pensamientos jus naturalistas, que son estos de que existen derechos inmanentes a la persona humana, derechos de una ética
de una moral del bien, y que también, por otro lado, existen las normas jurídicas que no necesitan a ningún derecho moral, digamos, o entre comillas, para su existencia. Ese derecho de las normas jurídicas positivas lo vamos a identificar como ius positivismo. Entonces vamos a tener por un lado las ideas del ius naturalismo y por otro lado las ideas del ius positivismo. Los dos van a estar gravitando en la mente del jurista para determinar su existencia. Y ahora algunas ideas. Breve retrospectiva. Vamos para allá atrás del derecho natural. Normalmente se atribuye a Aristóteles los primeros gérmenes de la ética ius naturalista, es decir, donde se empezó a discutir esto. Indudablemente Aristóteles pues es un gran pensador. Quiero aprovechar para hablar una capsulita chiquita. Aristóteles fue el que nos enseñó la apofántica. Esto es muy importante, jóvenes. Yo no sé si ustedes ya llevaron un curso de filosofía, pero yo quiero, pues por lo menos que estén atentos a esto. La apofántica es un orden lógico de los pensamientos jurídicos. Y entonces existe una llamada lógica jurídica. La apofántica es la que nos enseñó que había una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Miren las tres. En el derecho, esto se traduce algo así como tener un argumento, un fundamento y una conclusión. Esto es un regalo, va para la bolsa de ustedes. Este pensamiento apofántico nos lo enseñó Aristóteles. Él empezó a hablar de estas razones lógicas del pensamiento, del buen pensar, del pensar verdadero. También pueden encontrarse en los diálogos éticos y políticos de Platón, los 10 diálogos de Platón, que a su vez reflejan un debate más generalizado en la antigua Grecia, al que Platón y Aristóteles llegaron a ser los principales contribuyentes. Claro que hay más. Pero entonces, en el centro de este debate, antes, allá en Grecia, se ubicó dos conceptos que empezaron a friccionarse. Uno es el nomos y el otro es el concepto de physis. Aquí tenemos en la filmina número 11. Dice el autor que el término nomos se derivan términos como autonomía, autogobierno, se refería a las prácticas vigentes en una sociedad, tanto las costumbres como las leyes positivas, es decir, aquellas leyes cuya existencia depende totalmente de la acción legisladora. Ese es el nomos. Lo que depende de estas normas dispuestas, normas creadas por el órgano legislativo o impuestas por la mamá en la casa de ustedes. Aquí se come a las 7 de la noche y si no vienes a las 7 de la noche no comerás. Esas normas dispuestas por los seres humanos son el nomos. Que digamos, estas las vamos a decir un tanto más permanentes, ¿verdad? Ya les dije, es decir, aquellas leyes cuya existencia depende totalmente de la acción legisladora de los seres humanos, dado que éstas varían de una sociedad a otra, es decir, son distintas. Pueden cambiar entre rusos y norteamericanos, pueden cambiar entre africanos y americanos. Ahora bien, el physis, este término deriva de la palabra física, se refería a lo inmutable, a la naturaleza o la realidad. Los sofistas utilizaron el contraste entre ambas para distinguir el mundo de los hombres del orden natural inmutable. Afloran algunas dudas, ¿verdad?
Que si cambia la naturaleza o no cambia, sabemos en la dialéctica que la naturaleza cambia. Sin embargo, hay algunos asuntos de la naturaleza que nos resultan un tanto eternos. Por ejemplo, si siempre vamos a proteger la vida o si llegará alguna vez en la que todos los humanos nos inmolemos, decidamos mucha, ya mañana ya no vamos a existir, nos vamos a matar todos, pues eso realmente sería muy difícil. Por eso es que el physis está determinado por cuestiones que conocemos ahí, que ahí están y que no podemos cambiar por voluntad de los hombres. Por eso se hacía la diferencia entre nomos y physis. Hay muchas más cosas que hablar del derecho natural. Por ejemplo, en ocasiones se describe la idea del derecho natural como la concepción de que existe un orden normativo inmutable que forma parte del mundo natural, esto que estoy hablando. Si se acepta esto, Platón ha proporcionado una concepción del derecho natural completa sin nombrarla. Estos diálogos de Platón en realidad hablan de las cosas que deben ser de conformidad con lo que conocemos en la naturaleza. Esto sería algo sorprendente, pues es más común atribuir a Aristóteles los orígenes del pensamiento justnaturalista. Y como vamos a examinar, Aristóteles no identifica lo natural con lo inmutable. Ya les empezaba a explicar eso. Efectivamente, Aristóteles también nos ayuda a descubrir una especie de dialéctica. Aristóteles empieza a decir que en la realidad objetiva todo está cambiando permanentemente. Y cuando él trajo a cuenta este dicho, entonces la idea de derecho natural empezó a cambiar y empezó a razonarse. ¿Cómo puede ser entendido el derecho natural más allá de la existencia de un Dios o de ideas divinas, sino más bien cómo poder entender que las cosas van cambiando? Voy a regresar otra vez al tema de las mujeres, recordar a unas mujeres sumisas que aceptaban ser violentadas, a unas mujeres de ahora que no aceptan ser violentadas y que empujaron para crear las normas jurídicas. Fíjense, quiere decir que las cosas cambian, como Aristóteles decía. Luego tenemos en Aristóteles un análisis importante que es el tema que subsigue. Vamos a la próxima. En la obra que se denomina La Ética de Nicómaco, Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia, y esto es muy importante para ustedes, abogados: la justicia legal o convencional y la justicia natural. Ya él hablaba de justicia porque admite que en los dos ámbitos hay cambios, solo que hay algunas diferencias. No es lo mismo la justicia legal que la justicia natural. Por ejemplo, él dice que en cuanto a la justicia natural, que en todo lugar tiene la misma fuerza y no existe porque la gente piense esto o aquello. De cualquier manera, un río siempre va a dirigirse al mar, donde quiera que exista un río. O puede llegar a un lago, tiene una entrada en un lago y una salida en otra parte del lago. Las cosas van a ser aquí así, en la China, en Japón, en Rusia. También están, por supuesto, las lagunas, que su abastecimiento de agua pues es subterráneo. Pero igual, lo que yo trato de explicarles es que estas circunstancias naturales existen ahí sin que el hombre las implique, las cree o las modifique. Por ello, dice, la justicia natural es independiente de las leyes positivas particulares y se aplica a todas las personas en todos los lugares. Sin embargo, contra lo que sería de esperar, Aristóteles no distingue los dos tipos de justicia en términos de su mutabilidad. No lo hace, aunque las leyes positivas, la justicia legal, las leyes positivas son la justicia legal, sean realmente cambiantes. Considera que las leyes naturales no están totalmente libres de cambio. Aristóteles expresa esta idea de forma algo críptica, cerrada. Es decir, Aristóteles no alcanzó a decir
que habían leyes de la dialéctica que podían afirmar que todo cambia, que todo se modifica. En ese sentido, les voy a leer una parte de nuestro texto en la página 57. Algunos imaginan que toda justicia es convencional. Esto quiere decir, es justicia si está convenido entre las partes. Si te vendo mi carro, me pagás. Pues está convenido entre las partes y así lo ven justo. ¿Me entienden? Así dice esto. Algunos imaginan que toda justicia es convencional porque lo que es natural es inmutable y tiene en todas partes el mismo efecto. Por ejemplo, el fuego que quema también aquí como en las tierras de los persas. Por el contrario, comprueban que en la existencia, que las cosas consideradas justas cambian siempre, como les he venido hablando de las mujeres. Antes que no existían esos delitos de violencia contra la mujer, aparecía una pobre señora con un ojo morado y decía la gente, bueno, algo le hizo al marido. Se justificaba aquella violencia. Y las justicias cambian, van cambiando. Bien, en esta ética de Nicómaco es fácil, por tanto, distinguir lo que pertenece a la naturaleza entre lo que es susceptible de cambiar y lo que no lo es, y se apoya en la ley y lo convencional. En cuanto a estas dos categorías de cosas, serían igualmente cambiantes. No es que les esté confundiendo, solo estoy diciendo que la justicia natural y la justicia legal, Aristóteles dice que son diferentes. Pero lo que Aristóteles trata de explicar es que aunque son diferentes, no quiere decir que una cambie y la otra no. Al final él trata de decir que cambian las dos, pero que cambian en forma distinta. Eso es lo que finalmente trata de explicar. Luego, para seguir con este camino que es un poco complejo, me voy a ir a la siguiente filmina. Y los llamados estoicos rechazan la exposición de Aristóteles. Los llamados estoicos, estoy en página 58. Respecto de los procesos naturales de carácter biológico, formularon una concepción del cosmos explícitamente determinista, cuyo tema central era la unidad y por lo tanto la interconexión de todas las cosas. Ellos decían que todas las cosas de la realidad están unidas y que cambian en algunas partes únicamente y que las transformaciones son particulares para las partes que van cambiando pero que mantienen la unidad. Este tema dio lugar a un enfoque diferenciado frente a Aristóteles, que había inquirido el elemento diferencial del ser humano y de otros seres para caracterizarlos. Un método que subrayaba las diferencias entre las cosas. Los estoicos concibieron a la naturaleza humana como una parte del orden natural. Y tal vez ahí podemos comprender, si el hombre es parte de la naturaleza y la naturaleza cambia, a lo mejor el hombre va a cambiar también. Por eso es que ellos decían que todo era uno. No obstante, mantuvieron el énfasis de Aristóteles en la importancia de la razón en el ser humano, porque su cosmología situaba el orden racional en el corazón de las cosas. Y aquí me voy a hablarle a los abogados futuros que van a ser ustedes. Las leyes, sean estas del orden natural o del orden positivo, como dije que se llamaban del orden ius natural o del orden ius positivo, Aristóteles lo que dice es que hay una razón inmersa en cualquiera de los campos. Una razón quiere decir que podemos pensar, razonar respecto de cómo surgen estas leyes. Para el caso del ius positivismo, las leyes surgen
porque los humanos son capaces, con el razonamiento, de valorar determinadas cosas. Ahora queremos proteger al agua, por ejemplo, si fuera el caso. Ahora queremos proteger al espacio, por ejemplo, si fuera el caso. Antes Guatemala no tenía satélites en el espacio. Una universidad privada compró un satélite y lo elevó al espacio. No inventaron el satélite, debe quedar claro eso para que no nos sorprendan. Ellos fueron a la tienda y compraron un satélite y lo elevaron al espacio como lo hace cualquier otra nación con recursos económicos. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que valoraron? ¿Qué cosa entró en la razón? Valorar que necesitábamos proteger el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán, la bahía de Amatique, por todo lo que implica la vida que está vinculada a esas cosas. La vida que está vinculada al lago de Atitlán, de Amatitlán, o al lago de Izabal en la bahía de Amatique. Valoramos la protección y entonces creamos la norma jurídica. De tal manera que la razón humana o la razón para poder observar que hay algunos principios del derecho natural que se protegen a sí mismos. Por ejemplo, el agua brota a la superficie terrestre. Una cuestión natural es que esa agua va a buscar, según un cauce, llegar al mar. Por ejemplo, en Guatemala hay ríos que viajan para el Océano Pacífico y hay ríos que viajan para el Océano Atlántico. Es natural y a partir de la existencia de esas cuestiones naturales podemos disponer algunas cosas, los humanos. Pero ahí está natural esas circunstancias. En todas, la razón es importante. Vamos a ver ahora un poco el pensamiento de Cicerón. Creo que tenemos el pensamiento de Cicerón. Santo Tomás, un poco antes creo que tenemos a Cicerón. Sí, ok. Dice, fíjense cómo dice esta Filmina. Para Cicerón existe el núcleo del derecho natural y este filósofo tiene claro que tanto a nivel individual como social los asuntos humanos están adecuadamente regidos por una circunstancia que los gobierna, que ofrece respuestas claras y terminantes para organizar la vida de los seres sociales racionales. Y se pregunta, ¿cuál es ese elemento? ¿Verdad? Nos pregunta Cicerón. Vamos a buscarlo por acá. Dice, esta es la forma en que la idea del derecho natural escribió su formulación clásica en los escritos del jurista romano ecléctico Cicerón, en la que es quizás la más famosa presentación del derecho natural. En su obra La República, Cicerón lo describe del siguiente modo. La ley verdadera es la recta razón, la razón justa, la razón que valora. Y sigue diciendo, la ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza. Tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandatos nos insta a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Hablemos de un toxicómano que consume una droga en forma abusada. Si él sigue abusando de la droga, pues se va a morir, se va a enfermar, va a resultar preso. Dice Cicerón que la ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza. Tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente
y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Fíjense, la naturaleza. Si el individuo obra mal, pues va a morir, pero si obra bien, va a vivir. Así es como nos dice Cicerón del valor que le podemos dar a una circunstancia que queremos regular con la ley. Y no es en vano que establece sus mandamientos o prohibiciones sobre los hombres buenos, aunque aquellos carezcan de efecto alguno sobre los malos, ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de sus obligaciones, y no tenemos que mirar fuera de nosotros mismos para encontrar su expositor o su intérprete. Bueno, vean ahí que Cicerón nos ayuda a encontrar la razón que nos debe llevar a dictar leyes rectas, leyes correctas. Porque algunos de ustedes, al ver la ley, dirán, bueno, ¿y a quién se le ocurrió eso? Las leyes, por supuesto, pueden ser injustas. Una ley contraria al orden natural de las cosas. Una ley que interrumpa el cauce de un río o que lo mueva a su antojo. Va a mover el río, se van a morir los peces, las personas río abajo ya no van a tomar agua, pues en contra de lo natural. Esa ley no va a ser buena. Esas leyes que quieren los de las mineras, los de las hidroeléctricas, que les garanticen el uso del agua solo para ellos y para enriquecerse y mandar el dinero afuera. ¿Qué natural puede ser eso para ser correcto? Pues nada que ver. Vamos a la página 59 y nos dice, tan pronto añadimos a esto el sentido en que para ellos había de entenderse el derecho natural como derecho, estamos en situación de eliminar un equívoco común. Cicerón contrasta la concepción correcta de la ley con la concepción de la multitud. Y esto es muy importante. Sócrates fue condenado a muerte porque un juez encontró que estaba pervirtiendo la mente de los jóvenes al enseñarles el derecho natural. El juez, justa o injustamente, estimó que eso era tan grave que merecía la pena de muerte. Uno de sus discípulos, Critón, llegó y le dijo al maestro Sócrates, ¿por qué te vas a dejar matar? No es correcto que te dejes matar porque necesitamos tus pensamientos. Y le dice Sócrates a Critón, soy un hombre viejo, viví todos los años demandando transparencia y no a la corrupción de los jueces. No voy a ir yo ahora con un juez a ofrecerle corrupción para no cumplir la pena. Bueno, el Señor cumplió con sus valores lo que él estimaba y cumplió la pena. Se tomó el veneno y murió. Antes de eso, antes de que cumpliera la pena, Critón le dijo, maestro, todo el mundo dice que si tú cumples la pena, pues eres un tonto. No es de un inteligente, dice todo el pueblo, que no es de inteligentes que tú cumplas la pena. Y entonces Platón le dice, Critón, cuando tú quieras hacer lo correcto, debes buscar al que sabe. No fíes de la opinión popular. La opinión popular no será siempre necesariamente la opinión verdadera. ¿A qué se refería Sócrates? Sócrates se refería a que él mismo, al tomarse el veneno, estaba mandando un mensaje a la humanidad. Un mensaje que era más grande, más importante que caer en corrupción con los jueces o hacerle caso a la mayoría, porque nos ha dejado una ética importante respecto de la ley. Y en ese sentido, el orden natural de las cosas
para Cicerón, dice así: para esta opinión, la ley es aquello que en forma escrita decreta lo que se desea, bien por mandamientos o por prohibiciones. Fíjense que esto es muy importante. Un mandamiento es lo que está dicho para que se cumpla. Un mandamiento. Pero también se puede actuar por prohibiciones. En este lugar es prohibido salir a las 9 de la noche. Fíjense. La ley puede ser entonces imperativa, atributiva, pero también puede ser prohibitiva. Miren, la ley puede ser imperativa y atributiva, pero también puede ser prohibitiva. Sin embargo, Cicerón tiene muy claro que la creencia en la ley natural es la creencia en que, tanto a nivel individual como social, los asuntos humanos están adecuadamente regidos por la razón, y que este gobierno ofrece respuestas claras y terminantes para organizar la vida de los seres sociales racionales. Aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Santo Tomás de Aquino va mucho más allá que Cicerón. Santo Tomás ofrece una explicación en relación, o más bien en la relación que hay entre la ley natural y la ley eterna divina. Por un lado, él relaciona estas dos, entiende a la ley natural como una ley razonada y a la ley divina como un mandato que viene de la divinidad. Por un lado, coloca esas dos, y por otro, a las leyes humanas comunes. Su principal interés estuvo siempre orientado a demostrar que aun cuando son formas de ley distintas, no entran en conflicto, dice Santo Tomás, que no hay conflicto entre el jus naturalismo y el jus positivismo, eso dijo él. Santo Tomás comparte la concepción desde el medioevo, antes del Estado moderno, antes de la Revolución Francesa. Comparte la opinión común en el sentido de que existe una ley eterna que será no cambiante, así vimos que era desde el principio, mientras que hay una ley humana que es ostensiblemente cambiante, que estas leyes humanas sí cambian. Su intento de armonización puede parecer condenado desde el principio a un fracaso. Por lo menos eso es lo que parece. La solución, dice Cicerón, es dividir la ley natural en principios primarios y secundarios, los últimos de los cuales son mutables, es decir, los secundarios. Y lo explico ahora. Para Santo Tomás, lo primario es lo que viene de lo natural, de lo divino. Y respecto de lo que viene de lo natural y lo divino, así vamos a dictar las leyes. Así es como este Santo Tomás trata de poner las dos esferas juntas. Por ejemplo, él dice, si los humanos valoramos la vida, si razonamos en lo conveniente de proteger la vida, porque es natural que no extingamos a la especie, sino que la mantengamos, luego entonces, después de ese razonamiento natural, vamos a crear la ley que protege a la vida, que es la ley en contra del homicidio. El homicidio, quitarle la vida a alguien es punible. Va a la cárcel el que le quita la vida a alguien. Decía entonces Santo Tomás, primero eso está inspirado en una cuestión de las leyes naturales y luego va a las leyes de los hombres. Así lo explicaba él. Vamos a ir ahora a hablar sobre los derechos de los hombres y las mujeres. Vamos a pasar, sí. Es importante que ustedes puedan tener conciencia, jóvenes, de que la Revolución Francesa pues es en realidad un hito histórico importantísimo. El 26 de agosto de 1789 se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Este es un documento fundamental de la Revolución Francesa, pero oigan bien, las mujeres reaccionaron, eso de repente no muy lo saben ustedes.
Las mujeres reaccionaron fuertemente porque ¿por qué solo hablar de los derechos del hombre y no de los derechos de la mujer? Fíjense. Claro está que no es difícil por semántica entender que el concepto hombre que está ahí referido es un concepto que implica a los hombres y las mujeres. Sin embargo, las mujeres se afanaron en demostrar que hay algunos derechos de las mujeres que deben ser expresamente determinados para que haya equidad. Y entonces, en 1791, o sea, 2 años después, aparece una señora llamada Olimpia, porque está en francés, de Gauche, ¿verdad? Olympe de Gauges. Esta señora proclama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y bueno, esta declaración también es ratificada como un principio de soberanía importante para que los derechos del hombre y de la mujer fueran considerados equitativos. La declaración dice en la página 61 el autor, en los últimos parágrafos, tiene un alcance general y está orientado a futuro. Los constituyentes enumeran los derechos inherentes a la naturaleza humana. Y entonces ahí ya va variando para incluir a los dos, a hombres y mujeres, que no son derechos creados por los revolucionarios, sino que son los derechos constatados. Fíjense cómo aquí tratan de aceptar que es natural el derecho equitativo entre el hombre y la mujer. Las diferencias biológicas no deben superar al derecho natural de que somos iguales. Por eso es muy importante. Porque de lo contrario habrían derechos superiores para los hombres e inferiores para las mujeres. Y esto no es lo natural. Fíjense cómo una circunstancia natural derivó en que las leyes pudieran ser justas y equitativas. Vamos a pasar ahora. El principio de igualdad ante la ley es el número 7. Es el punto 7 de este cuarto capítulo. La igualdad ante la ley. Fíjense que es muy importante, jóvenes, que tengan mucha claridad. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se denomina el principio que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios? Es que esto es muy interesante, miren. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que somos iguales. Ahí está citado en la página 63. Pero algunos quisieran modificar este principio. Porque algunos creen que efectivamente la biología o la inteligencia puede marcar diferencias. Y que eso debería registrarse en la legislación como diciendo al más inteligente o al más fuerte o al más bandido, al más pícaro, al más corrupto, haya que reconocerle que tiene derecho a estar mejor que otro. Vean que esto no es hablar de socialismo, sino esto es hablar de que todos debemos tener derechos a tener las mismas oportunidades. Habrá quienes las aprovechen mejor. Indudablemente creo que no es difícil admitir que los que las han aprovechado mejor, pues bueno, puedan gozar de los resultados mejores. Creo que no es difícil aceptar eso. Pero tampoco sería difícil aceptar que generar un mundo de diferencias no nos alcanza para poder alcanzar los objetivos naturales. Lo natural sería que todos tomáramos agua. Es natural que todos respiremos aire puro. Es natural que todos nos alimentemos.
Imagínense que si hubieran personas que no pudieran tomar agua pura o purificada, para usar mejor el término, cuando ya descubrimos que podemos tener una pileta donde por administración municipal vamos a clorar el agua, lo que ocurre es que hay corruptos, bandidos, pícaros, perversos, que se roban el valor del cloro para que no llegue el cloro al agua. Lo natural es que todos estemos garantizados de tener salud. Eso es lo natural, no lo perverso. De manera que entonces este principio de igualdad ante la ley es un principio que nace de la búsqueda de conciliar los principios naturales con las leyes objetivas. Vamos al punto número 8 y sería la siguiente, Filmina. Dice que en general podemos dividir al derecho en subjetivo y objetivo. Podríamos preguntarnos cuál de ellos está en el interior de las personas como un conjunto de conductas que de acuerdo a cada uno puede o no realizar, porque cree que tiene o no derecho a hacerlo. Bueno, pues el derecho objetivo es el derecho que todos estamos obligados a observar, a cumplir. Y vamos a tener derecho subjetivo cuando elegimos tener o cumplir con un derecho al que podemos accesar. Cada uno de ustedes puede tener una relación sentimental entre un hombre y una mujer y pueden decidir ir al matrimonio. Es derecho subjetivo de ustedes. Lo pueden aplicar o no respecto de sus decisiones. Pero el derecho objetivo es el que regula que si dos personas se unen en matrimonio, tienen derecho a establecer un régimen económico del matrimonio. Y entonces podrán determinar si se casan con bienes mancomunados definitivos o si se casan con bienes separados definitivos. O si se casan para que la comunidad de ustedes sea solo de los gananciales, lo que venga en adelante. Es objetivo lo que determina que se tiene que definir el el régimen económico. Eso es el derecho objetivo. Todos aquellos que se casen tienen que definirlo. ¿Qué pasa si no lo definen? La ley dice que por excepción, si no definen cuál es su régimen económico, la ley les impone el de la comunidad de gananciales. Lo que hagan para adelante es 50 y 50. Entonces, es objetiva la obligación de determinar el régimen económico del matrimonio, pero es subjetivo decidir por cuál de las formas de economía del hogar, del matrimonio, se van a definir. Voy a pasar ahora al siguiente. En el libro, eso está en el 65, pero tiene un error el libro. Tiene ahí el número 8, aunque en realidad eso es el número 9. Se lo pueden ustedes corregir. El número 9 es el contrato. Y esto es muy importante porque los contratos ayudan a que el individuo pueda ver con más claridad la existencia del derecho. El contrato se crea como resultado de una convención. Los contratos pueden tener de muchas formas, pero les voy a hablar de 3. Pueden ser una convención, un pacto y un contrato. Estos 3 conceptos son los que nos permiten generar la idea de cuál es su género próximo y su diferencia específica. De manera que vemos que el contrato, para empezar, decimos que es la convención, es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que tenga por objeto crear, modificar o extinguir algún derecho. Fíjense pues, el contrato es un acuerdo, una convención que recae sobre un negocio jurídico. Negocio jurídico que es capaz de crear, modificar o extinguir algún derecho que se tenga.
Por ejemplo, yo puedo crear en un contrato mi derecho de usufructo de una propiedad que le vendo a un tercero. Yo le vendo a una persona mi propiedad, pero le digo, mire, se la vendo con la condición de que me permita vivir ahí hasta que yo me muera. Fíjense, se crea un derecho. ¿Sí? Se crea un derecho. Ahí se crea el derecho de usufructo. Pero igual puede modificar un derecho. Mire, le voy a vender mi propiedad, se la vendo entera, pero yo solo voy a usar la mitad de ese bien que le vendo por un determinado tiempo, por 10 años, por 5 años. Vean que ahí se modifica. Y también se puede extinguir un derecho si yo en el contrato le vendo mi propiedad y extingo mi derecho. El derecho de propiedad mío lo extingo porque se lo voy a transmitir a él. Le hago un contrato traslativo del dominio. Esto es importante porque son efectos jurídicos los que se causan con el contrato. Digamos que es también necesario aclarar el verdadero sentido de la convención al establecer su contenido y alcance frente a otras expresiones análogas como el pacto y el contrato. El pacto se diferencia de la convención ya que se refiere a aquellas relaciones que carecen de acción. Ese es el pacto, se diferencia de la convención porque se refiere a aquellas acciones que carecen de acción, ya que solamente engendran una excepción. Con el paso del tiempo, el pacto se fue asimilando al contrato al otorgarle acciones para exigir su cumplimiento. En el contrato, aquí vemos que se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Fíjense que aquí es poderosa la figura del contrato porque el contrato solo existe porque también existen normas jurídicas de carácter civil. ¿Vamos? Será contrato aquel acuerdo de voluntades basado sobre este derecho que está establecido por las normas jurídicas. Mientras que en el pacto y en la convención no, porque son acuerdos de voluntades que como no están fundados en las leyes, no pueden tener eficacia. Vamos a pasar ahora al siguiente punto. Bueno, ahí pueden haber, los contratos hay de muchas formas, pero sí me gustaría hablar de alguno de ellos. Los contratos, bueno, pues pueden clasificarse como unilaterales o bilaterales. También pueden haber contratos, vamos a ver, dice unilaterales y bilaterales de buena fe y de derecho estricto, gratuitos y onerosos, principales y accesorios, nominados e innominados. Pero es bueno ver, por ejemplo, en los que las partes deben hacer desembolsos o sacrificios recíprocos, ya sean conmutativos o aleatorios. Los contratos gratuitos y onerosos, según que se dieran a uno de los otorgantes alguna ventaja no contraprestada, como el contrato de mutuo, y onerosos cuando las partes hicieran sacrificios o desembolsos recíprocos, como en la compraventa. Uno da una cosa y entrega el otro otra. Los contratos onerosos se pueden dividir a su vez en conmutativos, cuando contienen prestaciones ciertas, es decir, te doy dinero, tú me das un carro, y aleatorios cuando aquellas quedan supeditadas al azar. Por ejemplo, si compro un billete de lotería y a ver si me saco el premio. Hay que poder revisar todos estos contratos. Ya nos queda alguna pequeña parte para terminar esta clase. Y entonces les quiero decir
que hay en la página 69 la determinación, vamos a la siguiente filmina, de los vicios del consentimiento para alcanzar los contratos. Los vicios más comunes del consentimiento, o sea que por los cuales podría no perfeccionarse un contrato, son el error, el dolo y la violencia. Se entiende que hay un vicio del contrato que lo puede anular, ¿verdad? Si hay error en el sentido que es la falsa noción que se tiene de una cosa, no todos los errores anulan el acto. Por ejemplo, yo voy a comprar la torre del Reformador, digamos que se pudiera vender, pero que por algún error se haya dicho que es la Torre Eiffel de Francia la que vendo, pues ahí hay un error. No se puede hacer valer ese contrato. En el dolo es aquel vicio que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a error a la otra para decidirla a prestar su consentimiento, mediante el empleo de maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una ventaja a sus expensas. Supongamos que María le vende el carro a Juan, pero María sabe que el motor de su carro está fundido, tiene un funcionamiento en una pieza que está desgastada en el motor y que ya no tiene compresión. Consulta a su mecánico y el mecánico le recomienda un lubricante grueso para tapar ese mal, se lo aplica y le vende el carro a Juan. Pues María ha cometido dolo. Le ha vendido el carro diciendo que el carro está en perfectas condiciones cuando en realidad no sirve. Ese es un dolo. Y ese vicio del contrato puede anular el contrato. Igual cuando hay violencia. Por ejemplo, yo le quiero comprar una casa a una persona, pero la persona no quiere. Entonces llevo una pistola, le pongo la pistola aquí en la cabeza, le digo, fírmeme el contrato, y me lo firma. Pero ahí, aunque el contrato se perfecciona con la firma, hay violencia porque le puso el arma de fuego para que firmara. Bueno, estos son los vicios de consentimiento para anular los contratos. Vamos a la última parte. Y la filmina dice, en opinión de H.L.A. Hart, es un filósofo inglés, ¿cuál es la conclusión a la que se puede llegar si de alguna forma existen los derechos morales? Entonces existe al menos un derecho natural. Hace un rato hablamos del derecho a la igualdad. Pero este señor Hart lo que se esmera en decir es si es natural el derecho a la libertad. Esto se vuelve ideológico, jóvenes. Es muy compleja la cuestión que está en el fondo de esto. Hart lo que se propone es decir que el derecho a la libertad es un derecho natural. Que los hombres nacen libres y que nadie debe tener el derecho de limitarles esa libertad. Y entonces él explica varias cosas. Tener un derecho, estoy siempre en página 69, implica tener una justificación moral para limitar la libertad de otra persona y para determinar en qué forma ella debe actuar. Esto es algo así. Mi derecho termina donde empieza el derecho de otro. Yo soy libre de ejercer mis derechos siempre que no atropelle a los demás. Fíjense, este es un derecho natural importantísimo porque el sujeto nace libre y se quiere sentir libre, pero no puede ser libre para hacer lo que se le antoje. No puede ser libre para pasar llevándose los derechos de los demás. Ese es un aspecto de reflexión muy importante porque normalmente tenemos a estados que dictan leyes abundantes que limitan la libertad del individuo. Y entonces Hart
propone que haya una mínima intervención del Estado, que solo sea necesario que el Estado intervenga cuando el sujeto está violentando los derechos de otro. Y que entonces dice, si de alguna forma existen derechos morales, entonces existe al menos un derecho natural, el derecho de todos los hombres por igual a ser libres. Con eso termino la clase. Espero que la abundancia del tema no los abrume. No se olviden que el examen es a libro abierto. Ustedes van a poder tener su documento, pueden poner el buscador, pueden hacer lo que quieran. Ustedes jóvenes, electrónicamente hablando, pueden usar todas las argucias que ustedes gusten para poder responder su examen. El interés de que ustedes aprendan yo lo tengo, pero la decisión de aprender, esa es de ustedes. Y si no quieren aprender, pues ese es un problema de ustedes. Hasta la próxima.